Millonario sorprende al ver a niño vagabundo llorando frente a foto oculta de su esposa. Era una tarde gris. La tormenta había destripado el sonido habitual de la ciudad, el llanto del viento mezclado con el estruendo lejano de los truenos. Las calles, mojadas y resbaladizas, reflejaban las luces que tragaban frío. Alejandro, un hombre recio de mirada cansada, caminaba sin rumbo, bajo el peso invisible de una soledad que ni todo su dinero podía cubrir. Su mansión, en uno de los barrios más caros, parecía un barco fantasma. Él, rey de su castillo, no encontraba quien le hablara sin miedo o interés. Su éxito financiero, monstruoso y frío, había creado un vacío brutal en su pecho. Y esa tarde oscura, la ciudad parecía retorcerse en un silencio inquietante. Entonces, casi sin querer, lo vio. Un niño solo, encorvado frente a una pared húmeda. Lloraba desconsolado, soplaba sollozos que se perdían en el aire frío. En sus pequeñas manos temblorosas sostenía una fotografía antigua. El corazón le dio un salto seco. No podía ser, pero la imagen era idéntica a Claudia, su esposa, desaparecida años atrás, en circunstancias que nadie se había atrevido a explicar. Su mente saltó al pasado, aquel día en que todo se volvió tormenta. La mujer que amó, la que juró cuidar, desapareció sin dejar rastro. La voz pequeña del niño le paró el aliento. «Ella siempre está aquí», murmuró, señalando la foto. Alejandro se acercó con pasos temblorosos. El niño, Lucas, parecía frágil, pero cargaba una historia que había permanecido bajo tierra. Lucas sabía cosas, secretos que podrían derribar muros, revolver cenizas, sacar a la luz la verdad oculta entre juegos y silencios. Los ojos del niño estaban llenos de miedo. No era un miedo cualquiera, era un terror que helaba la sangre. «Los hombres de gris no la dejarán volver», susurró, casi con resignación, como si esas palabras fueran una condena. Alejandro sintió el peso de esas palabras clavarse en el alma, como piedras afiladas. Sabía que, si decidía hurgar en ese pasado, despertaría enemigos poderosos, sombras que preferían que Claudia desapareciera para siempre. Pero también sabía que podía perder al niño, quizás para siempre, si no lo protegía. El ruido distante de la ciudad volvió de repente, con bocinas y gritos mezclados. La tormenta se alejaba, pero ahora había una tempestad interna mucho más peligrosa. Miró a Lucas, más cerca que nunca, y la pregunta más grande del mundo le quemó los labios. «¿Qué sabes realmente de Claudia?» Los ojos del niño, tan tristes y tan profundos, se clavaron en los de Alejandro, y respondió con voz quebrada. «Ella siempre está aquí, pero los hombres de gris no la dejarán volver». Un frío insoportable le atravesó el cuerpo. En ese instante supo que nada volvería a ser igual. El juego apenas comenzaba. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La mirada de Alejandro se intensificó. «¿Qué saben los hombres de gris?», preguntó, incapaz de contener la angustia que lo invadía. Lucas, con sus ojos hundidos en la preocupación, retrocedió, como si temiera responder. El viento a su alrededor parecía llevar consigo sus susurros, creando un silencio alarmante que rodeaba la escena. Ellos saben cosas». La voz del niño temblaba.
Tú no deberías estar aquí. No deberías saberlo. Un escalofrío recorrió la espalda de Alejandro. Sentía que las palabras de Lucas eran un eco de su propia desesperación. Palabras que le advertían de los peligros que envolvían su vida. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. Provenía de un lugar cercano. Ambos se giraron y vieron a una mujer sentada en el suelo, su rostro pálido y ensangrentado. Su mirada, llena de terror, se fijó en Alejandro. ¡Ayuda!, gritó mientras arrastraba un brazo hacia él. Era como si al ver su desesperación, algo dentro de él se rompiera. Con prisa, Alejandro se acercó. El niño lo siguió de cerca, pero su expresión era una mezcla de miedo y advertencia. «No, no te acerques. Es una trampa. Ya era tarde». Alejandro se inclinó sobre la mujer, su mente batallando entre la lógica y la empatía. «¿Qué sucedió?», le preguntó, sintiendo el pulso de su corazón golpearles como un tambor. Ella temblaba, las palabras escupías con dificultad. «Ellos quieren a Claudia, la tienen, no hay tiempo». Su voz se desvanecía y el aire parecía escasear alrededor. «¿Dónde está ella?». Alejandro, desesperado, apretó la mano de la mujer. Las palabras de Lucas resonaban en su mente. El terror joven del niño borrándose bajo la urgencia de crisis. De repente, un estruendo sacudió el lugar. Alejandro se giró hacia el sonido. Un vehículo negro y brillante se detuvo bruscamente cerca de ellos. La puerta se abrió y de su interior salieron 3 hombres vestidos de gris, con expresiones frías como el metal. «¡Aléjate de ella!», gritaron, avanzando hacia ellos con una determinación escalofriante. Lucas tiró del brazo de Alejandro, su voz temblando. «¡Tienen que irse ya!». En ese momento, Alejandro sintió que la tierra se desvanecía bajo sus pies. Todo lo que había sabido sobre su esposa, sobre su vida, estaba por desmoronarse. Mientras retrocedía, el pánico lo invadió, comprendiendo que la mujer estaba conectada de una forma que no podía entender. «Claudia, ¿dónde está?», preguntó con frenesí. «El tiempo se agota. Ellos saben lo que hiciste, Alejandro». La mujer murmuró, su mirada fija en los hombres que se acercaban. Un sudor frío le recorrió la frente al darse cuenta de que su pasado escondía secretos que jamás imaginó. Lucas soltó su mano y comenzó a retroceder, su voz un susurro. «Ellos vendrán por ti también». Sin pensarlo, Alejandro se lanzó hacia el vehículo, sintiendo que todo lo que conocía, incluso su fortuna y su hogar, se desvanecía como el humo. Pero antes de que pudiera entrar, un brazo firme le sujetó del hombro. Uno de los hombres de gris sonrió, una sonrisa que le heló la sangre. «No te preocupes, Alejandro. Pronto lo entenderás todo». Y en ese momento, la realidad se fracturó. La mujer cayó al suelo, y en su grito, el eco de un nombre se deslizó al aire. «Claudia». Al instante, una explosión resonó detrás de ellos. Luces y escombros volaron por doquier. Alejandro se volvió, el horror en sus ojos. Pero ya era demasiado tarde. La madre de Lucas y su relación con el pasado de Alejandro estaban a punto de desenredarse en una red de secretos oscuros y verdaderos peligro. «¡Corre!», gritó Lucas, tirando de él mientras el humo comenzaba a cubrir el lugar. Todo lo que conocía se espesaba en lo incierto, y en ese caos, la única certeza era que todo estaba a punto de cambiar para siempre. El caos se desató en un instante. Alejandro sintió como el mundo a su alrededor se desmoronaba en un abismo de humo y gritos. Lucas tiraba de su brazo, sus ojos asustados, pero algo en el aire cambió. El tiempo se estiró. Cada sonido resonaba como un eco lejano.
Los hombres de gris se acercaban. Su presencia era como un peso que lo aplastaba. ¡Corre!, gritó Lucas. Pero Alejandro estaba paralizado. La mujer estaba a sus pies, su rostro demacrado y cubierto de sangre. ¡Claudia!, había gritado, casi como un mantra. Pero no era el momento. No cuando el peligro era tangible y amenazante. De repente, un destello iluminó el cielo. Un estruendo lo sacudió, y en una fracción de segundo lo vio. Un hombre corriendo hacia ellos, vestido igual que uno de los hombres de gris, pero con una desgarradora diferencia. Su cara era familiar. Alejandro se quedó sin aliento. Era el hermano de Claudia, Roberto, a quien había creído muerto años atrás. «Detente, es una trampa», gritó el niño. Pero Alejandro se encontraba atrapado en un torbellino de emociones. Roberto avanzaba, su mirada intensa y desesperada, y por un momento Alejandro sintió que todo podría tener sentido. La aparición de Roberto podría estar vinculada a la misteriosa desaparición de Claudia. ¿Roberto? No puede ser. La incredulidad lo envolvía. Te creímos muerto. No tenías que volver. Déjanos en paz. No puedo. Ella está atrapada. No hay tiempo. Alejandro, tienes que seguirme si quieres encontrarla. Ellos, los hombres de gris, la quieren a ella, pero también a ti. La voz de Roberto era un susurro cargado de pánico. El humo los envolvía y el aire se tornaba irrespirable. Lucas tiró del brazo de Alejandro, resbalando en el asfalto húmedo. «Él no es de fiar», gritó. Pero antes de que pudiera moverse, uno de los hombres de gris apuntó con una pistola, su fría mirada decidida. «Roberto, retrocede». «Te están engañando», dijo Lucas con un tono asustado. Alejandro podía sentir cómo su corazón latía con fuerza. La incredulidad le oprimía el pecho, pero la urgencia de salvar a Claudia era más potente. Sin embargo, ¿quién era realmente Roberto? ¿Por qué había estado en su vida si tanto dolor había causado en el pasado? «Lucas, ven aquí», dijo Alejandro, tratando de mantener la calma. Pero la presión aumentaba. Roberto, con su mirada afligida, dio un paso adelante. «Yo lo he escondido, Alejandro. Sé cosas que nunca te dije. Claudia, ella aún está viva. Hay más en esta historia». En ese momento, un sonido ensordecedor llenó el aire, el sonido de una explosión que provocó un sacudón en sus cuerpos. El vehículo negro había estallado en llamas. Una onda de choque los empujó a todos hacia atrás. «¡No!», gritó Alejandro, sintiendo como el pánico comenzaba a desbordarse. Los hombres de gris caían al suelo, sorprendidos, pero en un giro imprevisto, Roberto salió volando y cayó justo al lado de Alejandro, arrodillado y respirando con dificultad. «Ella está en el lugar donde nunca creíste buscar», murmuró con voz entrecortada. Alejandro se congeló. ¿Qué significaba eso? El fuego iluminaba la oscuridad del callejón y las sombras danzaban de forma siniestra. «¡Lucas, corre!», Alejandro le gritó, pero Lucas parecía atrapado en un trance, sus ojos fijos en Roberto, interpretando la verdad ocultada. «¿Qué quieres decir con eso, Roberto?» «No hay tiempo». Roberto intentó levantarse, pero un retumbar de pasos se escuchó. Los hombres de gris habían logrado recuperarse y avanzaban, furiosos. Alejandro sentía una presión en el pecho. Seguía sin saber si podía confiar en el hombre que había aparecido de repente con un mensaje que podría cambiar todo. «¡Vamos! Si no nos vamos ahora, todos estamos perdidos», empujó Alejandro a Lucas hacia la salida. Pero mientras se daban la vuelta, la mirada de Roberto se llenó de determinación, como si decidiera sacrificarse. «A veces, para salvar lo que amas, tienes que perderlo todo», dijo con un susurro. En un giro inesperado, dio un paso adelante y se enfrentó a los hombres de gris.
¡Llévenme a ella! ¡Solo a mí! No necesito que él se interponga en el camino. ¡Llévenme!, gritó mientras el sonido de armas preparándose llenaba el aire. Alejandro sintió que el suelo se desvanecía bajo él. ¡No, Roberto, no! Pero el hombre ya había tomado su decisión, y la última mirada entre ellos se quedó suspendida en el aire, dejando un eco de preguntas sin respuestas. Y justo cuando se giraron para escapar, una segunda explosión iluminó las sombras, y el rostro de Lucas se tornó blanco mientras un nuevo grito desgarrador resonaba. ¡Claudia! Un grito, un nombre, todo se desvaneció en el humo, dejando a Alejandro con un nudo en el estómago. ¿Qué había pasado con Claudia? ¿Y qué precio tendría que pagar para descubrir la verdad? El caos se volvió un torbellino en el que Alejandro se encontraba atrapado. La imagen de Roberto, su cuñado, siendo arrastrado hacia el peligro, lo hizo tambalear. ¡Vamos, Lucas!, gritó, intentando forzar al niño a moverse. Pero Lucas estaba petrificado, sus ojos fijos en la escena que se desarrollaba ante ellos. Los hombres de gris se reorganizaban, su caza apenas comenzando. Fue en ese momento, justo cuando Alejandro pensaba que deberían huir lejos de aquel lugar infernal, que un grito desgarrador atravesó el aire. Era un sonido que congeló la sangre en sus venas. Claudia. El nombre resonó como un eco en su mente. Alejandro se giró rápidamente hacia la dirección del grito. Tenía que ser imaginaciones suyas. Su corazón latía tan rápido que creía que iba a estallar. Pero no, no era un sueño. Un segundo grito más fuerte envolvió la oscuridad. Era una voz conocida y querida, la voz de Claudia. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¡Claudia, estás ahí! No, no puede ser, murmuró Lucas, los ojos desorbitados. Y justo cuando Alejandro pensó que el destino había decidido ser amable, la verdad impactó como un rayo. Claudia no solo estaba viva, ella estaba allí, en medio del caos. Allí, de pie, en la distancia, estaba una figura femenina que lo miraba con desesperación. Cada rasgo en su rostro era inconfundible. El cabello oscuro caía sobre sus hombros. Sus ojos brillaban con esa mezcla de miedo y amor que había conocido tan bien. La imagen de Claudia parecía disipar el humo, dejando al descubierto la esencia de lo que había perdido. Pero luego la escena se tornó oscura, cuando Alejandro se dio cuenta de que estaba siendo rodeada por los hombres de gris. Armados y con rostros inquebrantables, se movían hacia ella como sombras. No podía dejar que le hicieran daño. ¡Claudia, corre!, gritó. Pero la voz se perdió en el clamor de la noche. Fue entonces que un disparo resonó en el aire y su mundo se detuvo. Alejandro sintió. El tiempo se estiró. Sus pensamientos se nublaron. ¿Cómo? ¡Roberto!, Laura gritó mientras caía de rodillas, el dolor reflejado en su rostro. Pero en ese instante de confusión, una explosión resonó. El suelo tembló, y cuando Alejandro volvió a mirar, Claudia había desaparecido entre la nube de polvo y escombros. ¿Dónde está? Su voz se tornó un grito de desesperación, la angustia ahogándolo. Las figuras de los hombres de gris desaparecieron en el murmullo del tumulto. Fue entonces que una figura emergió del humo. Un desconocido, viendo de reojo a Alejandro antes de volver a perderse entre la confusión. Pero una risa fría y familiar fluyó hacia él, como un veneno en la noche. Alejandro ya había escuchado esa risa antes, y en su pecho un escalofrío recorrió su cuerpo. «Has estado buscando respuestas, Alejandro», dijo la figura, acercándose lentamente. A medida que el humo se disipaba, un rostro le era familiar. Era el hermano perdido de Claudia, pero no el mismo.
Era una versión distorsionada, con una cicatriz notable que marcaba su cara. No soy solo Roberto, soy quien ella realmente eligió evitar. Un horror indescriptible sacudió a Alejandro. Este no era solo un encuentro de familia, perdido en el tiempo. Era una trampa. Las relaciones. Los secretos, todo lo que había dado por sentado, ahora caía como piezas de dominó. ¡Tú! Alejandro comenzó a retroceder, cada palabra envuelta en incredulidad. Claudia no es lo que crees, y tú tampoco. Vibró a su alrededor. La revelación fue un golpe. El costo de su búsqueda no sería solo su propia vida, sino que arrastraría a todos a su alrededor, hacia un abismo del cual no había escapatoria. Y mientras el caos estallaba, luciérnagas de verdad oscura comenzaban a encenderse a su alrededor. ¡Oh! La voz se desvaneció en el aire, y con un golpe final resonando en su mente todo se volvió oscuro. La realidad estaba a punto de hacer estallar la frágil burbuja de su existencia, y en medio de todo una pregunta permanecía. ¿Qué haría ahora cuando cada verdad se desmoronaba en el viento? La oscuridad lo envolvió de inmediato, con el eco de la revelación de Roberto resonando en su mente. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba. No podía procesar lo que escuchaba. Los hombres de gris se acercaban, pero el rostro familiar de su cuñado se mantenía como un fantasma en su mente. «No soy solo Roberto», resonaba una y otra vez, perturbando su sentido de la realidad. «¿Qué quieres decir con eso?» La voz de Alejandro salió rasposa, como si tuviera la garganta cerrada. Pero antes que Roberto pudiera responder, una figura emergió del humo. «¡Quítate!», murmuró Roberto, con terror en su voz. Una revelación estaba a punto de explotar. La figura se quitó la máscara, y Alejandro sintió que sus piernas flaqueaban. Era Claudia, frente a él, en carne y hueso. Pero había algo inquietante en su mirada. No era el brillo cálido que conocía. Había desesperación y un trasfondo de tristeza infinita. «¡Claudia!», gritó, apenas conteniendo las lágrimas. Pero cuando ella lo miró, las palabras de su cuñado regresaron. «Sí, se los digo. Date un poco más de destreza a ti mismo. Tan perturbadoras. Ella no es lo que crees», resonaban en su cabeza. «No», la voz de Claudia era apenas un susurro. «Alejandro, tienes que escucharme. No estoy aquí para salvarte». El corazón de Alejandro se detuvo. ¿Qué estaba diciendo? Todo se tornó un caos en su mente. «¡Pero estás viva! ¡Te he buscado!». La voz le temblaba, la emoción desbordante y confusa. «No es tan simple, Alejandro. Los hombres de gris son solo una pequeña pieza de un rompecabezas mucho más grande». La desesperación en su voz era palpable, y un nudo se formó en el estómago de Alejandro. «Claudia, ¿qué está sucediendo?». La presión en su pecho se intensificaba. Fue entonces cuando los hombres de gris se movieron. Uno de ellos sacó una pistola y disparó al aire. El sonido fue ensordecedor y el pánico se desató. La figura encapuchada retrocedió, apartándose rápidamente de la línea de fuego. Alejandro sintió que su cuerpo se movía por instinto y un impulso feroz le empujó a proteger a Claudia. «¡No! ¡Retrocede!», gritó Roberto. Pero ya era demasiado tarde. Un segundo disparo resonó y la silueta encapuchada cayó al suelo. Un grito desgarrador emergió del pecho de Alejandro. «¡No!», se abalanzó sobre ella, sintiendo el frío del terror invadirlo. Al caer de rodillas, el rostro de Claudia se iluminó débilmente bajo la luz de la noche. «¡Alejandro! ¡No estoy!», murmuró entrecortada. «Soy», y su voz se desvaneció,
como si la vida se le escapara por momentos. La mente de Alejandro se estrelló. La verdad era demasiado cruda, como una cuchilla afilada, pero en ese instante algo inesperado sucedió. Un haz de luz brillante iluminó la escena. Un portal ardiendo con una energía vibrante se abrió detrás de Claudia. ¡Claudia, ven!, gritó Roberto, pero era demasiado tarde. La figura de su hermana comenzó a distorsionarse. «¡No puedes dejarme!». La súplica se convirtió en desesperación, pero la luz la envolvió. En un parpadeo, desapareció ante sus ojos. Alejandro se sintió atrapado en un torbellino de emociones. Todo lo que había creído saber estaba en ruinas. «¡Claudia!», gritó, pero el portal se cerró, llevándose consigo toda esperanza. Mientras caía al suelo, sintió que el vacío se apoderaba de él. «¡Necesitamos salir de aquí!», gritó Lucas, tirando de su brazo con fuerza, su propia inocencia también amenazada. Era la única luz en esta oscuridad. En ese momento, una explosión retumbó, haciendo temblar el suelo. Una ráfaga de escombros voló en todas direcciones. Alejandro sintió la fuerza de la detonación y se vio arrastrado hacia atrás. Pero aquel giro impactante había alejado huellas imborrables. La figura de Claudia, la revelación de Roberto, el caos, todo convergía en la misma pregunta. ¿Qué pasaría ahora sin su guía, sin su amor? Mientras el humo se disipaba, una imagen flotaba en su mente. Claudia no solo estaba viva, sino que había tomado una decisión que cambiaría todo. Con un futuro incierto y un secreto devastador por descubrir, Alejandro se volvió hacia Lucas. ¡Vamos! Pero en su interior sabía que el verdadero horror apenas comenzaba. La verdad se escondía en la niebla, y ahora, más que nunca, necesitaban encontrar la salida. El caos se volvió un torbellino en el que Alejandro se encontraba atrapado. La imagen de Roberto, su cuñado, siendo arrastrado hacia el peligro, lo hizo tambalear. «¡Vamos, Lucas!», gritó, intentando forzar al niño a moverse. Pero Lucas estaba petrificado, sus ojos fijos en la escena que se desarrollaba ante ellos. Los hombres de gris se reorganizaban, su caza apenas comenzando. Fue en ese momento, justo cuando Alejandro pensaba que deberían huir lejos de aquel lugar infernal, que un grito desgarrador atravesó el aire. Era un sonido que congeló la sangre en sus venas. «Claudia». El nombre resonó como un eco en su mente. Alejandro se giró rápidamente hacia la dirección del grito. Tenía que ser imaginaciones suyas. Su corazón latía tan rápido que creía que iba a estallar. Pero no era un sueño. Un segundo grito, más fuerte, envolvió la oscuridad. Era una voz conocida y querida, la voz de Claudia. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «Claudia, ¿estás ahí?». «No, no puede ser», murmuró Lucas, los ojos desorbitados. Y justo cuando Alejandro pensó que el destino había decidido ser amable, la verdad impactó como un rayo. Claudia no solo estaba viva, ella estaba allí, en medio del caos. Allí, de pie en la distancia, estaba una figura femenina que lo miraba con desesperación. Cada rasgo en su rostro era inconfundible. El cabello oscuro caía sobre sus hombros. Sus ojos brillaban con esa mezcla de miedo y amor que había conocido tan bien. La imagen de Claudia parecía disipar el humo, dejando al descubierto la esencia de lo que había perdido. Pero luego la escena se tornó oscura cuando Alejandro se dio cuenta de que estaba siendo rodeada por los hombres de gris. Armados y con rostros inquebrantables, se movían hacia ella como sombras. No podía dejar que le hicieran daño. «¡Claudia, corre!», gritó, pero la voz se perdió en el clamor de la noche. Fue entonces que un disparo resonó en el aire, y su mundo se detuvo. Alejandro sintió que la sangre se le helaba. Giró su cabeza justo a tiempo para ver a Roberto caer al suelo. La mirada atónita,
como si la traición se hubiera manifestado en esos momentos. El tiempo se estiró. Sus pensamientos se nublaron. ¿Cómo? ¡Roberto! La incredulidad lo envolvía. Pero en ese instante de confusión, una explosión resonó. El suelo tembló, y cuando Alejandro volvió a mirar, Claudia había desaparecido entre la nube de polvo y escombros. ¿Dónde está? Su voz se tornó un grito de desesperación, la angustia ahogándolo. Las figuras de los hombres de gris desaparecieron en el murmullo del tumulto. Fue entonces que una figura emergió del humo. Un desconocido, viendo de reojo a Alejandro antes de volver a perderse entre la confusión. Pero una risa fría y familiar fluyó hacia él, como un veneno en la noche. Alejandro ya había escuchado esa risa antes, y en su pecho un escalofrío recorrió su cuerpo. «Has estado buscando respuestas, Alejandro», dijo la figura, acercándose lentamente. A medida que el humo se disipaba, un rostro le era familiar. Era el hermano de Claudia, Roberto, pero no el mismo. Era una versión distorsionada, con una cicatriz notable que marcaba su cara. «No soy solo Roberto, soy quien ella realmente eligió evitar». Un horror indescriptible sacudió a Alejandro. Este no era solo un encuentro de familia perdido en el tiempo. Era una trampa. Las relaciones, los secretos, todo lo que había dado por sentado ahora caía como piezas de dominó. ¡Tú! Alejandro comenzó a retroceder, cada palabra envuelta en incredulidad. «Claudia no es lo que crees, y tú tampoco». La voz vibró hacia alrededor. La revelación fue un golpe. El costo de su búsqueda no sería solo su propia vida, sino que arrastraría a todos a su alrededor hacia un abismo del cual no había escapatoria. «¿Qué estás diciendo?» Alejandro se sintió atrapado. Apenas podía procesar el horror que se desplegaba ante él. «Claudia ha estado jugando un juego que tú no comprendes. Los hombres de gris no son solo su enemigo. Ella ha manipulado todo esto». Roberto dio un paso hacia adelante, su mirada fría. «Tu amor no es más que una herramienta en su plan». Las palabras golpearon a Alejandro con la fuerza de un huracán. «¡No puede ser!» Claudia nunca haría algo así. Pero la duda comenzó a infiltrarse en su corazón. Todos esos años de búsqueda, ¿qué había significado realmente? Las figuras encapuchadas avanzaban. La presión aumentaba. «No, no puede ser cierto». Alejandro sintió que la desesperación amenazaba con tragártelo. Sin pensarlo, se lanzó hacia la dirección donde había visto a Claudia. Tenía que encontrarla, tenía que entender. Pero el caos se desató. De repente, la figura de Lucas se convirtió en un blanco del fuego cruzado. «¡Lucas!», Alejandro gritó, su voz desgarrada, mientras el niño caía al suelo. La escena se tornó en una explosión de horror. Alejandro se arrodilló junto a él, su mente en blanco. «¡Lucas! ¡Habla! ¡Dime que estás bien!». Pero Lucas simplemente miró a Alejandro, sus ojos llenos de confusión. «¿Todo esto era una mentira?», murmuró, mientras el pánico lo consumía. Y al ver la desesperación en el pequeño, Alejandro sintió que no podía derrumbarse. «No, yo puedo salvarte, yo puedo salvarlos a todos», dijo a su corazón. Pero la verdad se cerraba como un nudo apretado, y en un último giro devastador, el rostro de Roberto se transformó, revelando una sonrisa afilada. «Todo está a punto de cambiar, Alejandro. Claudia no es la única que tiene secretos. Tu vida no es lo que creías. Es parte de un juego mucho mayor de lo que podrás imaginar». En ese instante la tierra se movió y un nuevo portal se abrió. El aire se volvió electrizante. «¿Qué significa todo esto?», Alejandro gritó, temblando ante la revelación. Pero el tiempo se detuvo mientras una ola de energía lo envolvió. Las sombras del pasado y el caos del presente se mezclaron.
Alejandro se sintió arrastrado hacia lo desconocido, y en ese momento todo perdió el sentido. La única verdad que quedó fue la pregunta que lo atravesaba. ¿Qué se había desencadenado realmente? La desesperación se intensificó, dejando la atmósfera cargada con un nuevo misterio. ¿Qué pasaría ahora? El caos se volvió un torbellino en el que Alejandro se encontraba atrapado. La imagen de Roberto, su cuñado, siendo arrastrado hacia el peligro, lo hizo tambalear. ¡Vamos, Lucas!, gritó, intentando forzar al niño a moverse. Pero Lucas estaba petrificado, sus ojos fijos en la escena que se desarrollaba ante ellos. Los hombres de gris se reorganizaban, su caza apenas comenzando. Fue en ese momento, justo cuando Alejandro pensaba que deberían huir lejos de aquel lugar infernal, que un grito desgarrador atravesó el aire. Era un sonido que congeló la sangre en sus venas. ¡Claudia! El nombre resonó como un eco en su mente. Alejandro se giró rápidamente hacia la dirección del grito. Tenía que ser imaginaciones suyas. Su corazón latía tan rápido que creía que iba a estallar. Pero no, no era un sueño. Un segundo grito más fuerte envolvió la oscuridad. Era una voz conocida y querida, la voz de Claudia. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «Claudia, ¿estás ahí?» «No, no puede ser», murmuró Lucas, los ojos desorbitados. Y justo cuando Alejandro pensó que el destino había decidido ser amable, la verdad impactó como un rayo. Claudia no solo estaba viva, ella estaba allí, en medio del caos. Allí, de pie, en la distancia, estaba una figura femenina que lo miraba con desesperación. Cada rasgo en su rostro era inconfundible. El cabello oscuro caía sobre sus hombros. Sus ojos brillaban con esa mezcla de miedo y amor que había conocido tan bien. La imagen de Claudia parecía disipar el humo, dejando al descubierto la esencia de lo que había perdido. Pero luego la escena se tornó oscura cuando Alejandro se dio cuenta de que estaba siendo rodeada por los hombres de gris. Fue entonces que un disparo resonó en el aire y su mundo se detuvo. Alejandro sintió que la sangre se le helaba. Giró su cabeza justo a tiempo para ver a Roberto caer al suelo, la mirada atónita, como si la traición se hubiera manifestado en esos momentos. El tiempo se estiró. Sus pensamientos se nublaron. ¡Roberto! La incredulidad lo envolvía. Pero en ese instante de confusión, una explosión resonó. El suelo tembló. Y cuando Alejandro volvió a mirar, Claudia había desaparecido entre la nube de polvo y escombros. ¿Dónde está? Su voz se tornó un grito de desesperación, la angustia ahogándolo. Las figuras de los hombres de gris desaparecieron en el murmullo del tumulto. Fue entonces que una figura emergió del humo, un desconocido, viendo de reojo a Alejandro antes de volver a perderse entre la confusión. Pero una risa fría y familiar fluía hacia él, como un veneno en la noche. Alejandro ya había escuchado esa risa antes, y en su pecho un escalofrío recorrió su cuerpo. «Has estado buscando respuestas, Alejandro», dijo la figura, acercándose lentamente. A medida que el humo se disipaba, un rostro le era familiar. Era el hermano de Claudia, Roberto, pero no el mismo. Era una versión distorsionada, con una cicatriz notable que marcaba su cara. «No soy solo Roberto, soy quien ella realmente eligió evitar». Un horror indescriptible sacudió a Alejandro. Este no era solo un encuentro de familia perdido en el tiempo. Era una trampa. Las relaciones, los secretos, todo lo que había dado por sentado ahora caía como piezas de dominó. ¡Puh! Alejandro comenzó a retroceder, cada palabra envuelta en incredulidad.
Claudia no es lo que crees. Y tú tampoco. La voz vibró a su alrededor. La revelación fue un golpe. El costo de su búsqueda no sería solo su propia vida, sino que arrastraría a todos a su alrededor hacia un abismo del cual no había escapatoria. ¿Qué estás diciendo? Alejandro se sintió atrapado. Apenas podía procesar el horror que se desplegaba ante él. Claudia ha estado jugando un juego que tú no comprendes. Los hombres de gris no son solo su enemigo. Ella ha manipulado todo esto. Roberto dio un paso hacia adelante, su mirada fría. Tu amor no es más que una herramienta en su plan. Las palabras golpearon a Alejandro con la fuerza de un huracán. No puede ser. Claudia nunca haría algo así. Pero la duda comenzó a infiltrarse en su corazón. Todos esos años de búsqueda, ¿qué había significado realmente? Las figuras encapuchadas avanzaban. La presión aumentaba. ¡No! ¡No puede ser cierto! Alejandro sintió que la desesperación amenazaba con tragártelo. Sin pensarlo, se lanzó hacia la dirección donde había visto a Claudia. Tenía que encontrarla, tenía que entender. Pero el caos se desató. De repente, la figura de Lucas se convirtió en un blanco del fuego cruzado. ¡Lucas! Alejandro gritó su voz desgarrada. Mientras el niño caía al suelo, la escena se tornó en una explosión de horror. Alejandro se arrodilló junto a él, su mente en blanco. ¡Lucas, habla! Dime que estás bien. Pero Lucas simplemente miró a Alejandro, sus ojos llenos de confusión. ¿Todo esto era una mentira?, murmuró, mientras el pánico lo consumía. Y al ver la desesperación en el pequeño, Alejandro sintió que no podía derrumbarse. No, yo puedo salvarte, yo puedo salvarlos a todos, dijo a su corazón. Pero la verdad se cerraba como un nudo apretado. Y en un último giro devastador, el rostro de Roberto se transformó, revelando una sonrisa afilada. Todo está a punto de cambiar, Alejandro. Claudia no es la única que tiene secretos. Tu vida no es lo que creías. Eres parte de un juego mucho mayor de lo que podrás imaginar. En ese instante, la tierra se movió y un nuevo portal se abrió. El aire se volvió electrizante. ¿Qué significa todo esto?, Alejandro gritó, temblando ante la revelación. Pero el tiempo se detuvo, mientras una ola de energía lo envolvió. Las sombras del pasado y el caos del presente se mezclaron. Alejandro se sintió arrastrado hacia lo desconocido, y en ese momento todo perdió el sentido. La única verdad que quedó fue la pregunta que lo atravesaba. ¿Qué se había desencadenado realmente? La desesperación se intensificó, dejando la atmósfera cargada con un nuevo misterio. ¿Qué pasaría ahora? De repente, un destello de luz lo atravesó. En un momento, todos los colores se volvieron más vibrantes, más intensos. Y en ese instante, el horrible rostro de Roberto comenzó a desvanecerse, cambiando en una forma que Alejandro nunca podría haber anticipado. En lugar del rostro distorsionado del hombre que había estado enfrentando, apareció el de Claudia, su propia esposa. «Alejandro, ven», dijo con una dulzura escalofriante, pero había algo extraño en su mirada, como si no fuera del todo ella. Lucas, aún en el suelo, la miraba confuso, la expectativa parpadeando en sus ojos. ¿Qué está pasando? La voz de Alejandro temblaba, confundido. Lo asaltaban recuerdos de Claudia que había creído perdidos, y ahora ahí estaba, más hermosa que nunca, pero con un aire de misterio. Todo lo que creías saber está a punto de cambiar. Tu destino. El juego en el que has entrado es más grande de lo que entiendes. La sonrisa de Claudia se mantenía, pero sus ojos parecían absorber toda la luz a su alrededor.
No tienes idea de a quién realmente perteneces. Alejandro sintió como el aire se le escapaba. Aquella sensación de esperanza se volvió una trampa. ¿Podía confiar en ella? Mientras el pánico y la angustia se apoderaban de él, una verdad peligrosa empezaba a revelar sus garras afiladas. ¿A quién perteneces?, repitió, la pregunta resonando en la oscuridad. Era un eco de dudas que amenazaba con destruir todo lo que había significado algo para él. Mientras miraba a Claudia, la conexión se erguía, desdibujando la línea entre el amor y lo desconocido. Sin respuesta, la luz lo invadió. Se sintió desvanecerse, deslizándose hacia un abismo, a un destino que ya no podía controlar. Mientras una risa resonaba, distorsionada, mezclándose con la oscuridad que se cerraba sobre ellos. Los secretos brillantes estaban a punto de revelarse, pero el precio a pagar podría ser devastador. La luz envolvía a Alejandro en una especie de halo extraño. Cada latido de su corazón retumbaba en su pecho mientras miraba a Claudia, pero había algo en su sonrisa que le hacía fruncir el ceño. «Ven, Alejandro», decía, extendiendo la mano, pero no era solo la calidez que recordaba. Era una súplica, un llamado que retumbaba en su mente. Pero algo se sentía desencajado. Detrás de ella, las sombras parecían cobrar vida. La desesperación derramaba de su voz. Sin embargo, su mente bullía con preguntas sin respuesta. De repente el ambiente cambió. Una sacudida retumbó por el suelo, como si el mismo mundo estuviera viviendo una crisis. Los hombres de gris, rodeando el lugar, se movieron inquietos. Sus rostros ocultos se tensaron. El aire se cargó de electricidad, y Alejandro sintió una presión. Y en ese instante, un grito desgarrador cortó el aire. No era de Roberto, no era de Lucas. Era Claudia. ¡No, Claudia! Su voz brotó, pero su cuerpo estaba congelado. Claudia se retorció, como si una fuerza invisible la atrapara. Fue entonces que el suelo bajo los pies de Alejandro brilló intensamente. Un rayo de luz zigzagueó a su alrededor, creando un torbellino que lo atrapó. La mezcla de pánico y confusión lo dominó. Cuando la luz finalmente se desvaneció, todo cambió. La figura de Claudia estaba delante de él. Sí, pero era diferente. No tenía el rostro que recordaba, ni la mirada tranquila que lo había enamorado. En su lugar había una versión distorsionada, una sombra oscura, con ojos que parecían absorberlo todo. «Tuviste que haberlo adivinado», murmuró. «¿Qué eres?» Alejandro sintió el aliento atraparse en su garganta. Esa no era su Claudia. Una risa fría flotó en el aire. Era un eco profundo, ensordecedor. «Eres tan ingenuo, Alejandro. ¿Realmente pensabas que todo era simplemente amor?» La voz se transformó, resonando como un trueno en su mente, y su corazón, al borde del colapso, se detuvo por un segundo. Claudia es solo una fachada, una parte del engranaje que tú ni siquiera puedes imaginar. El mundo a su alrededor se tornó borroso. Alejandro miró a Lucas, quien estaba detrás de él. El niño, con los ojos muy abiertos, se hacía eco de su horror. «No, esto no puede estar pasando», gritó Alejandro, buscando en lo profundo de su ser algo, cualquier cosa para aferrarse. Era un desastre, una pesadilla. Entonces una forma emergió del portal brilloso. Era una figura encapuchada, un espectro oscuro que avanzó con seguridad. Las sombras se revelaron y una voz grave resonó. «Debes elegir, Alejandro. Esto no es solo un juego, es una prueba. Tu vida, la de Claudia, todo lo que crees,
está a punto de reescribirse. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La verdadera Claudia estaba atrapada aquí, en medio de todo este horror. ¿Y qué pasaría con Lucas? ¿Dónde está Claudia? ¡Devuélvela!, gritó, desesperado, mientras las sombras lo rodeaban. Claudia no es más que una marioneta, dijo la figura. La verdadera pregunta es, ¿estás listo para descubrir quién eres realmente? Y en ese instante, un destello de luz pura brotó hasta el cielo, y hombres de gris cayeron. El caos estalló, pero dentro de esa luz, Alejandro sintió que una verdad devastadora atravesaba su ser. Un recuerdo, un susurro, un eco. ¡Tu vida es una ilusión! La forma encapuchada se acercó, pero en esos momentos de shock, Alejandro sintió un cambio, como si algo dentro de él despertara. «¡No! ¡No puede ser verdad!», murmuró mientras la pregunta se retorcía en su mente. Cada palabra, el juego, el amor, la pérdida, se distorsionaba. En medio de todo, un último pensamiento atravesó su mente. ¿Era este el final o el verdadero comienzo de una eternidad que nunca entendió? Cuando la luz se desvaneció, la risa se convirtió en un estruendo ensordecedor, y Alejandro se encontró mirando a los hombres de gris, enfrentándose a un nuevo horror. La pregunta que había quedado flotando en el aire como un fantasma le pesaba en el corazón. ¿Quién soy realmente? Mientras se hacía eco, cada latido de su corazón retumbaba en su pecho mientras miraba a Claudia. Sin embargo, su sonrisa parecía más una trampa que un alivio. «Ven, Alejandro», decía, extendiendo una mano que una vez le había traído consuelo. Pero ahora su gesto se sentía como una invitación al abismo. Detrás de ella, las sombras se retorcían, cobrando vida propia. Un escalofrío recorrió la espalda de Alejandro. Algo estaba muy mal. «¡Claudia! ¿Qué está pasando? No puedo dejar que te hagan daño». El miedo lo enredaba. La desesperación se transformaba en un dolor tangible. De repente, sintió que el suelo vibraba, como si el mismo mundo estuviera a punto de colapsar. Los hombres de gris comenzaron a moverse, inquietos, como piezas de un juego oscuro que esperaban su siguiente jugada. Alejandro se dio cuenta de que la verdadera amenaza no eran ellos, sino lo que había detrás de Claudia. «¡No! ¡Claudia!», gritó, su voz resonando en la confusión. Sintió que una mano fría lo sujetaba del brazo. Era Lucas. «¡No te acerques más!», le advirtió, sus ojos llenos de pánico. Esa advertencia hizo que todo se congelara por un instante, pero ya era demasiado tarde. La imagen de Claudia comenzó a desvanecerse. Un brillo inquietante cubrió su figura. No, no era solo una luz. Era un oscuro estallido que lo arrastró a otro nivel de horror. «¿Qué has hecho?». Alejandro sintió un nudo en el estómago. Todo este tiempo, querido Alejandro. La voz de Claudia se duplicó, resonando desde todas partes. «Nunca fui quien creías». La risa que siguió no era humana, sino un retorcido eco de lo que había sido. Una sombra surgió detrás de ella, tomando forma. Fue entonces que Alejandro comprendió. Era otra Claudia, una versión distorsionada, grotesca. «Soy la Claudia que siempre estuvo oculta». La realidad le golpeó con la fuerza de un puño. «¿Qué estás hablando?». Alejandro se sintió atrapado. Las palabras vibraban a su alrededor, pero no podía procesarlas. La verdadera Claudia, la que había amado, estaba siendo reemplazada por esta sombra. Pero antes de que pudiera reaccionar, la explosión resonó, envolviéndolos en humo y fuego. Lucas gritó,
¡Alejandro! Y la desesperación en su voz le hizo tambalear. Alejandro se arrojó hacia él, pero un estallido repentino los separó. La última visión que tuvo fue la de la versión distorsionada de Claudia acercándose, riendo, con una satisfacción escalofriante. El dolor en su pecho era insoportable. «¡No dejes que se lleven a Lucas!», gritó una voz. Era Roberto, pero no el hermano perdido que había conocido. Era otra versión de él, con el mismo brillo oscuro en los ojos. «Todo esto fue para protegerte, Alejandro. Claudia es parte del plan de ellos». La revelación lo paralizó. «¿Quiénes son ellos?», Alejandro preguntó sintiendo que la tierra se desvanecía debajo de él. Roberto sonrió. «El juego apenas comienza. Eres el peón más importante y tu amada nunca ha sido más que una piedra en su tablero». Fue un golpe devastador. En un abrir y cerrar de ojos, la luz que había envuelto a Claudia se tornó oscura. Todos los misterios, todos los giros, comenzaban a encajar en un rompecabezas siniestro. La imagen de Lucas, ahora en el suelo, se desvanecía tras un velo de sombras. «¡No!», Alejandro gritó, pero el ruido del caos ahogó sus palabras. Roberto extendió su mano. «Tienes que decidir, Alejandro. ¿Te sumerges en la oscuridad con nosotros o elijas quedar atrapado en este juego sin fin?» La tensión se convirtió en una tormenta. Alejandro estuvo a punto de responder, pero un grito desgarrador hizo eco en su mente. Una voz familiar y dulce. «Claudia». El tiempo se detuvo, y cuando Alejandro volvió la vista hacia el lugar donde había estado Claudia, solo había vacío. La risa oscura aún resonaba, y Lucas estaba a punto de perderse en la niebla. Un sombrío giro había transformado todo. Las sombras avanzaron y Alejandro sintió que su mundo se desmoronaba. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Roberto, mientras el caos giraba a su alrededor. La urgencia aplastaba el aire. «Tu destino depende de ti, Alejandro». El horror se encontraba en su corazón y el abismo lo llamaba. Todo estaba a punto de transformarse. Las sombras acechaban y un nuevo futuro colisionaba en su mente. Sin respuestas, solo la pregunta resonaba. ¿Quién era él realmente y qué haría ahora? Alejandro sintió cómo la realidad se desvanecía, mientras se enfrentaba a la horrible versión de Claudia. Las palabras de Roberto resonaban en su cabeza como una campana de advertencia, cada frase cortando más profundo que la anterior. «¡Alejandro, despierta!», gritó Lucas, sacándolo de su trance. El niño estaba a su lado, con los ojos llenos de pánico, y eso lo despertó de su confusión. «Lucas, corre, no podemos quedarnos aquí». Alejandro se lanzó hacia el niño. Sus instintos lo guiaban. Todo a su alrededor se volvía cada vez más oscuro. Las sombras se arrastraban como depredadores, y la temperatura bajaba, mientras la figura distorsionada de Claudia reía en el fondo, cada vez más cercana. «¡No, Claudia, soy yo!», Alejandro gritaba, pero la imagen de su esposa se deformaba ante sus ojos. El aura oscura que ahora la rodeaba era opresiva y aterradora. «Si solo pudiera. Ella no es tu esposa». Lucas, gritando con fuerza, hizo que Alejandro se detuviera. «Ella está atrapada. No puedes salvarla». En ese instante, la figura de Claudia se desvaneció, dejando un eco de su risa en el aire, y la luz comenzó a emerger de la oscuridad. Las sombras se retiraban, y Alejandro vislumbró una salida, un pequeño desgarro de luz al otro lado de la habitación. «¡Vamos, Lucas!», gritó, tomando la mano del niño.
El pánico y la adrenalina se mezclaban en su interior, y cuando corrieron, sintió que el destino estaba a punto de decidir su futuro. Mientras se acercaban al destello de luz, sintió como si algo se rompiera dentro de él, como si se deshiciera de un peso que lo había mantenido prisionero. De repente, una fuerza invisible los empujó hacia atrás. ¡No! ¡No vais a escapar! La figura de Roberto se alzó, ahora claramente enojada. Tu historia no ha terminado, Alejandro. Tú eres la clave de todo. ¡Suficiente! Alejandro no sabía de dónde salió esa fuerza, pero la sintió. Si no luchas por lo que amas, nunca tendrás la oportunidad. Claudia, donde sea que estés, lucho por ti. El aire se electrificó mientras el lugar comenzaba a temblar. Las luces brillaban con una intensidad sobrenatural, y en un instante, una imagen de Claudia, visible y real, le sonrió. Alejandro, ven, es el momento. El corazón de Alejandro se llenó de determinación. ¡Vamos, Lucas! Y mientras el niño lo seguía, el brillo se intensificó, como el sol atravesando un día nublado. Lograron pasar a través de la luz. En un estallido, la habitación se disolvió en un mar de colores. Alejandro y Lucas se encontraron en un espacio que parecía una fusión de recuerdos y sentimientos. En el centro, ahí estaba Claudia, intacta, pero diferente. Su mirada era de confianza, quizás de un nuevo entendimiento. «Lo lograste», dijo ella suavemente. Las manos de Alejandro temblaban mientras alcanzaba a suscribirlo por un instante. «He estado atrapada, pero tú has roto las cadenas. ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado?» Alejandro sintió el nudo en su garganta mientras sus ojos se encontraban. «Hay tanto que necesitamos descubrir, y aún no ha terminado», Claudia respondió, pero en su voz había un atisbo de esperanza. «Podemos hacerlo juntos». Y así, rodeados de un nuevo amanecer, sabían que todo había cambiado, que el caos no era el final, sino el comienzo de una nueva aventura. Los hombres de gris, los secretos familiares, todo ya no importaba. Ahora debían enfrentarse a un nuevo futuro. Mientras se abrazaban, Alejandro sintió que finalmente había dejado atrás toda la oscuridad. «Juntos, amor», dijo Claudia, y su corazón latió con un nuevo propósito. Pero el eco de las voces distorsionadas aún sonaba en su mente, como un susurro tirano. Las dudas persistían, porque la verdad puede ser más oscura que lo que se imagina. ¿Las sombras volverían a buscar lo que había sido robado? ¿Todo este tiempo había sido un juego en manos de fuerzas más grandes? Sin tiempo para reflexionar, Alejandro y Lucas intercambiaron miradas cómplices. La búsqueda aún no había terminado, pero su viaje apenas comenzaba. Y ahora, antes de que te vayas, tienes que suscribirte ahora. No te pierdas nuestras próximas historias exclusivas que están a punto de llegar. Haz clic en el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y que podamos seguir creando contenido como este. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Quiero saber qué piensas. Esto es muy importante. Comparte este video inmediatamente con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace intrigante. Este es el momento de demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más. Hazlo ahora.